En el tema del Santiago Bernabéu, todo lo que es el mantenimiento del césped cuando se recoge, pues ahí hay una serie de conductos para alimentar la planta, para que no se muera, y nosotros ahí pues hicimos el diseño de todo lo que era el trasiego de todos esos líquidos. ¿Pasar de ser una pyme a una gran empresa es complicado aquí a nivel nacional? Sí, es complicado. Cuando eres una pyme tienes que dar un nivel de calidad importante. ¿Las pymes deberían unirse en ciertos sectores o crees que no? No, la unión hace la fuerza. La carga fiscal que soportan las pymes es fuerte. Reducir esa carga sería importantísimo. Para montar una empresa, o sea, ya solo el nivel de burocracia que hay para poder salir adelante y los costes que tienes que asumir es que son... Hay que ser muy valiente y estar muy seguro de lo que se hace. Eliminar trabas que actualmente pues el gobierno parece ser que en vez de eliminarlas, poner cada vez más. Las baterías, reciclarlas contaminan muchísimo más que el diésel o la gasolina. ¿Esto es una verdad? ¿Es mentira? No, reciclar una batería no es que contamine. Lo que pasa es que una batería eléctrica va a generar residuos contaminantes. ¿El futuro no va de coches eléctricos? No. ¿Cuánto factura Sovimar Metal? Sovimar Metal factura... Hemos estado investigando mucho sobre Sovimar y hoy tenemos el honor de contar con Alfonso Martínez, su fundador. ¿Qué mejor que él para que nos diga a qué se dedica Sovimar? Muy bien, pues Sovimar es una ingeniería que se dedica al diseño y transporte de líquidos, diseño de plantas y transporte de líquidos peligrosos, químicamente agresivos, y tratamos de transportarlos y monitorizarlos, de tal manera que podamos conseguir que se puedan desplazar de un sitio a otro de la fábrica sin peligro para nadie, ¿no? ¿Y cómo se te ocurre montar esta empresa desde...? Bueno, yo vengo de un sector, de una zona industrial siderúrgica, que es donde veía que se trabajaba mucho con ácidos y líquidos peligrosos, sobre todo en el tema de decapados de chapa. Yo estudié también la ingeniería y luego, pues un poco con la experiencia que tenía y con los estudios, pues me decidí a montar una empresa de este tipo, ¿no? Somos una empresa pequeñita, pero bueno, muy especializada. Estamos buscando siempre lo que se llamamos nichos de mercado, ¿no? Uh-huh. Y ahora, retrocediendo un poquito en el tiempo, es una pregunta quizá más personal. ¿Cómo era Alfonso cuando era pequeño? ¿Qué inquietudes tenía? Bueno, pues a Alfonso cuando era pequeño le gustaba mucho el fútbol y era buen estudiante, con lo cual eso me facilitaba que luego me dejaran ir a jugar al fútbol. y en un principio, pues bueno, lo que puede ser cualquier adolescente, ¿no? Me gustaba pues ir con mis amigos por ahí. Sobre todo giraba todo en lo que era el fútbol y su entorno, ¿no? Y el estudio. Condición sine qua non para jugar era estudiar, ¿no? ¿Pero desde pequeñito tenías esas inquietudes de emprender cuando fueses mayor? No, eso vino a posteriori, no. Yo lo que quería, de hecho, lo que quería cuando era pequeño era construir puentes y hacer grandes estructuras, ¿no? Pero, oye, trabajar sobre todo en una empresa grande donde, bueno, pues pudiera desarrollar lo que había estudiado, ¿no? Eso luego vino a posteriori porque, bueno, la vida te lleva por muchos caminos y al final, pues surgió esta oportunidad y se cogió, pero no, en absoluto. No, aparte yo recuerdo que para ir a entrenar tenía que coger un autobús y enfrente de la parada del autobús había una empresa que ya no existe, pero que se llamaba ERPO, y era una empresa que diseñaba bienes de equipo para la industria siderúrgica. Y cuando yo cogí el autobús tenían las luces encendidas y se veían, pues en los ventanales, mesas de dibujo de los antiguos delineantes que dibujaban con las mesas, la escuadra, el cartabón, el rotring de aquella.
Y yo miraba para allí y decía, bueno, yo espero que en un futuro poder estar ahí sentado y diseñando y dibujando, ¿no? O sea, estuvimos hablando antes de entrar a la entrevista y jugabas al fútbol a gran nivel. Llegases al filial del Sporting. Sí, correcto. Yo jugué en juveniles, empecé en juveniles con 16, 15, 16 años. Terminé de juveniles con 19 y luego estuve 2 años en el Sporting Atlético, que era el filial del Sporting grande, que llamábamos de primera división, donde aquella jugaba Kini, jugaba Ferrero, era la época buena del Sporting, ¿no? Uría, Jiménez, que era un chico que habían fichado de aquí del Villa García de Arosa. Yo estaba en juveniles, luego me pasaron al filial y luego ya en el filial estuve 2 años y luego ya fue cuando lo dejé por desarrollar lo que había estudiado, ¿no? Bueno, ¿cómo ha evolucionado Sovimar a día de hoy? ¿Cuál ha sido su evolución? Pues ha evolucionado bastante. Pasó de ser una empresa pequeñita a, bueno, pues ahora ya somos una empresa con 6 personas y que estamos en pleno proceso de expansión. Antes nos dedicábamos a proyectos más pequeñitos, ahora ya trabajamos incluso con ingenierías muy grandes de Madrid, que a nivel internacional. De hecho, ahora mismo estamos desarrollando proyectos pues para Arabia Saudí, países en África y Sudamérica. O sea, ¿pero Sovimar sigue siendo pyme o ya no es? No, seguimos siendo pymes. Seguís siendo pyme. Vale, entonces enlazando con que Sovimar es una pyme, me gustaría hacerte esta pregunta, que es si las pymes deberían unirse en ciertos sectores para ser más grandes y ser más competitivas, ¿o crees que no? ¿O crees que cada una individualmente debe crecer y...? No, yo creo que efectivamente la unión hace la fuerza, eso es indudable. Y si las pymes nos pudiésemos unir, eso nos haría crecer e ir incluso a proyectos más grandes que los que ahora no tienes capacidad, pero no porque no tengas capacidad de conocimiento, sino porque no tienes capacidad humana para poder desarrollar esos, ¿no? La idea de tener una asociación o una unión en la cual conjuntamente y repartiéndose las funciones pudiésemos ir a proyectos más grandes sería fabuloso, desde luego. ¿Pasar de ser una pyme a una gran empresa es complicado aquí a nivel nacional? Sí, es complicado. Es complicado porque cuando eres una pyme tienes que dar un nivel de calidad importante. Puede ser pequeño, pero tu nivel de calidad tiene que ser alto, ¿no? Pasar a ser una empresa más grande es necesario que ese nivel de calidad lo mantengas. Y para mantener ese nivel de calidad ya necesitas personal preparado y cualificado. Y preparar a ese personal cuesta trabajo. Y ese salto cualitativo es muy importante, pero es difícil de dar. ¿Y qué desafíos presenta pues, preparar a esos profesionales? Bueno, el desafío más importante es esos profesionales tienen que tener un nivel de lengua extranjera, principalmente el inglés, fuerte, porque ya el mercado ahora ya no es nacional, ya es internacional. Y luego necesitas un nivel de preparación que nosotros habitualmente lo damos en el extranjero, con las empresas con las que colaboramos, y se necesita una experiencia al menos de 2-3 años mínimo para que poder sacar un rendimiento importante a esos recursos humanos, ¿no? Vale, otra pregunta que tengo yo, esta ya es más subjetiva. ¿Tú crees que la legislación en materia fiscal para las pymes es favorable para las pymes? Porque yo, por ejemplo, te pones a ver casos y te viene pues una noticia en el periódico: las grandes empresas pagan solo entre un 6 y un 10% de impuestos de sociedades. Y vas a ver las pymes y están todas entre un 20, un 25%. Entonces, ¿qué solución o qué crees que podría favorecer a las pymes para
pagar menos en impuestos de sociedades o... Indudablemente, es que la carga fiscal que soportan las pymes es fuerte, y reducir esa carga fiscal sería importantísimo, porque además eso haría crecer a las pymes y luego que el tejido industrial fuese mejor, se pudiese ampliar, que hubiese más gente que se animara también dentro de sus conocimientos y de sus actividades a crear riqueza con esas pymes. No nos olvidemos de que la riqueza la crea la industria privada, no la crea la industria pública, ¿no? Entonces, todo lo que sea favorecer, reduciendo la carga fiscal y sobre todo eliminando lo que son inconvenientes a la hora de crear empresas o de hacer cualquier tipo de ampliaciones o de salir incluso al exterior, eliminar trabas que actualmente pues el gobierno parece ser que en vez de eliminarlas, poner cada vez más, ¿no? Sí, o sea, nosotros lo estábamos viendo ahí, para montar una empresa, o sea, ya solo el nivel de burocracia que hay para poder salir adelante y los costes que tienes que asumir es que son... Correcto, eso es hay que ser muy valiente y estar muy seguro de lo que se hace o ser un auténtico inconsciente, que creo que somos la mayoría, para hacer estas cosas, ¿no? Porque, desde luego, y yo creo que, aparte, no estamos pidiendo ayudas gubernamentales ni burocráticas. Lo que estamos pidiendo es que nos dejen trabajar y que no nos pongan más inconvenientes ni más piedras que los que el propio mercado o el propio sector al cual te vas a dirigir ya por sí te pone, ¿no? Entonces, bueno, todo lo que sea ayudar en ese sentido sería bárbaro, claro. Perdón. ¿Los fondos Next Generation están llegando a las pymes? De momento, nosotros de fondos Next Generation no hemos visto ninguno. Están llegando a cuentagotas, somos conscientes, a empresas, bueno, que son más grandes porque tienen una carga social mucho más grandes, pero lo que es las pymes, ni un duro. Y Sovimar, que exporta, me imagino, es exportadora, ¿crees que el mercado único europeo favorece la exportación y el crecimiento de las pymes, o directamente es algo que nos han contado, pues que la Unión Europea es muy bonita, que todo favorece, pero a lo mejor desde el punto de vista de un empresario es distinto? Bueno, la Unión Europea, en el tema de ir a mercados exteriores, globales, el mercado asiático, el estadounidense, que es el más grande, ¿no? y el más goloso además, sí que ayuda, ¿no? Vas con un respaldo de toda un continente, digámoslo así, que tiene una tecnología y que tiene unos conocimientos fuertes, ¿no? Entonces, digamos que eso siempre ayuda. ¿Que es decisivo a la hora en ciertos niveles o en ciertos sectores? Bueno, no lo sé, pero estorbar, de momento, a nosotros al menos, no nos estorba. Vale, y ahora, perdona que vuelva atrás, la COE, que es la Comisión Española de Empresarios, que tiene su presidente y teóricamente representa todo lo que son las pymes, ¿una pyme en España se siente representada por ese presidente o directamente Bueno, digamos que la COE representa, y esto es así, mayoritariamente a las grandes empresas. Las pymes tienen una representación, sí, a través de un subdelegado, digamos, de estos grandes, pero realmente no nos sentimos muy representados. Sí es verdad que coincidimos en algunas cosas, bueno, en 4 o 5 cosas básicas sí, pero representados como tal, pues no. Nos adentramos ahora en algo más técnico, en base a la demanda actual sobre sostenibilidad. ¿Cómo Sovimar innova en materia de las energías renovables? Bueno, nosotros en el tema de energías renovables no es que innovemos, pero ayudamos a innovar a nuestros clientes, eso es verdad. Sobre todo pues, en el ahorro de energía, en la utilización de energías limpias y
y también les ayudamos o les recomendamos en aquellas áreas donde ellos pueden optimizar el tema de los residuos que generan, ¿no? Nosotros por sí como ingeniería no digamos que prácticamente no innovamos, pero sí les asesoramos para que esa innovación sea sostenible en el tiempo también, claro. ¿Cuáles son los principales clientes de Sovimar y cómo ayudáis, o sea, las necesidades específicas? Bueno, los principales clientes nosotros los tenemos en la industria química, industria siderúrgica, y luego también lo tenemos en la industria petroquímica y farmacéutica. Y les ayudamos pues en el diseño de instalaciones cada vez más eficientes y con más ahorro de energía y más ahorro de producto. Nosotros manejamos productos pues químicamente muy agresivos, con lo cual cuanto menos producto utilices es mejor. Y para eso ayudamos mucho a reciclar y que los residuos que generen sean completamente inertes en la naturaleza, ¿no? Vale, ahora que este tema que acabas de mencionar del reciclaje, yo tengo una duda y es sobre los coches eléctricos. Las baterías, una vez que yo escuché que reciclarlas contaminan muchísimo más que el diésel o la gasolina. ¿Esto es una verdad? ¿Es mentira? No, reciclar una batería no es que contamine. Lo que pasa es que una batería eléctrica va a generar o genera residuos contaminantes. Y esos residuos contaminantes luego los tienes que tratar para que no lleguen a la naturaleza con sus principios activos fuertes, sino que tienen que ser inertes. Y eso conlleva un gasto y unos tratamientos previos costosos. Entonces, el reciclaje de las baterías sí, pero no es una cosa, digamos, de pasarle un paño y listo. O sea, que el futuro no va de coches eléctricos, sino hay quizás otra No, energía. la industria, por lo que nosotros estamos viendo, iría más por el tema del hidrógeno. La electricidad es un elemento caro actualmente, en España es carísimo. Solamente aquellos países que tienen energía nuclear, tipo Francia, disponen de una energía barata. Países con unos recursos de gas fuertes también tienen una energía barata, pero no es el caso nuestro. Y aunque de momento las reservas son muy grandes, pero eso sí que es verdad que puede llegar un momento en que es finito. Entonces, de momento, lo que se ve y por lo que están apostando las grandes industrias que van a la cabeza en este tipo de investigación es el hidrógeno. Y yo, Alfonso, quería preguntarte, ya que tienes un recorrido trabajando con industrias grandes y con factorías bastante grandes, ahora que se está robotizando las fábricas, los procesos de fabricación se están mecanizando, está apareciendo pues la inteligencia artificial y todo esto, ¿tú crees que esto destruirá puestos de trabajo y excluirá a la gente que tenga menos formación específica para ciertos puestos, o crees que directamente van a aparecer empleos parecidos a los de...? Estoy seguro de que van a aparecer empleos para todo aquello que sustituya a lo que es la actuación humana, que sería mayormente la robótica. Esos robots hay que construirlos, esos no se hacen solos. Y eso, lógicamente, va a generar pues, otro tipo de trabajo, que no es al que estamos acostumbrados, pues no sé, al típico pues soldador, o a lo mejor el señor que se dedica a la labranza o otro tipo de trabajos, pero que sí que va a generar un montón de trabajo precisamente para aportar a estos equipos, digamos, que van a sustituir un poco lo que es la mano de obra, la intervención humana, a nivel físico, ¿no? Ahora el gran reto es crear un poco el robot humanoide, ¿no? El que
el que pueda intervenir físicamente en el contacto con las cosas, ¿no? Ahora nosotros podemos saber en todo momento y podemos monitorizar una planta, pero si ocurre una avería, todavía la intervención humana es necesaria y es crucial, porque podemos saber dónde está la avería, pero hay que ir y repararla, porque sabiéndola sin actuación no sirve para nada. Entonces, el hecho de que el día de mañana, que llegará, que en vez de mandar a una persona, pues mandemos a un robot, pues porque la zona es zona peligrosa, porque hay riesgo de que le caiga alguna salpicadura y se abrase, pues eso llegará indudablemente. Pero para fabricar y para realizar esos robots se van a necesitar personas que los hagan. Si no, no tiene sentido. ¿Y Sovimar está implementando este tipo de robots o está desarrollando una ingeniería? Bueno, nosotros estamos iniciando una pequeña derivada dentro de lo que es el sector nuestro, en el cual sí que buscamos implicarnos en ese sector de robótica, pero está todavía en un embrión muy, muy pequeño. No es nuestro I+D de futuro, ¿no? Claro, también es cierto que la inteligencia artificial aún no está desarrollada del todo, No, la inteligencia artificial lo que hace es reproducir experiencias, lo cual no es poco, es mucho. Pero hay que darse cuenta que la inteligencia artificial también va a reaccionar en base a esas experiencias que previamente le hemos alimentado, pero no piensa por sí misma. Entonces eso todavía le hace cometer muchísimos errores. Es más, en principio está muy lejos el hecho de que una máquina pueda, digamos, pensar por sí misma, ¿no? De momento eso no existe. Ahora sí es cierto que en base a alimentarle de muchas experiencias, si esa experiencia se repite otra vez, él sí que la puede reconocer y puede actuar en consecuencia. En un, digamos, porcentaje muy alto, la respuesta va a ser buena, pero hay un porcentaje todavía muy alto en la cual se va a equivocar. Y ahí es donde no se puede jugar, porque si se equivoca, igual matamos a mucha gente. Claro, es que yo creo que ahí es donde está el debate moral, ¿no? En el de si hay que ponerle ciertos límites a lo que es la inteligencia artificial o no. Yo, desde mi punto de vista, creo que sí, no sé fundamentarlo, pero creo que sí. No, yo es que creo que de ninguna manera, digamos, una máquina va a desarrollar una, ¿cómo decirlo?, una reacción lógica, sentimental, ante un estímulo externo, si previamente no le hemos alimentado con esas respuestas que él puede analizar y que puede elegir. Si no hay esa alimentación previa de respuestas, la máquina no va a pensar. Y yo creo que la gente confunde mucho lo que es pensar a lo que es analizar un montón de respuestas, que es lo que hace un ordenador, de una manera muy rápida y aportar una respuesta de una manera también muy rápida. Pero no piensa. La máquina analiza estímulos externos que tú previamente le has alimentado y ante las respuestas que le aportas, ella adopta la que considera más oportuna. Pero eso de ninguna manera es pensar. Vamos. Bueno, es una manera de complementarse el humano con la máquina y... Esto, en el tema, por ejemplo, de trabajos industriales es muy útil, pues porque, lógicamente, las respuestas que le estás aportando son operaciones muy repetitivas en las cuales, pues, el nivel de que, digamos, de que lo que se le vaya a plantear a la máquina salga fuera de lo habitual es muy raro, ¿no? Un robot, por ejemplo, en Citroën, coge una pieza en la posición A y la lleva a la posición B, la coge en la posición B y la lleva a la posición C. Pero si la posición B se la mueves 5 centímetros más para allá, la máquina no piensa. Él sigue yendo a la posición B y si no la encuentra, pues el estropicio que se puede montar es de abrigo, ¿no? Claro, entonces es impensable. Y luego, pues,
estos análisis, por ejemplo, que estas películas que vemos de robots actuando como policías y como, claro, un robot no, por mucho estímulo que le metas, no va a poder analizar la circunstancia anímica en la cual una persona tiene enfrente, ¿no? Porque él solamente analiza reacciones, estímulos exteriores que le puedan llegar, ¿no? Y eso, de momento, que yo sepa, es el ser humano. O sea, te puede mazar a leches y a lo mejor tú te agachaste para abrocharte el zapato. Y el tipo interpretó que tenías una pistola en el calcetín. Ese proceso de investigación para el robot humanoide, ¿es posible desarrollarlo aquí con el talento nacional o realmente hay que ir fuera a buscarlo y comprar esa idea, esa patente? Tal y como está ahora las investigaciones de avanzadas, aquí podríamos llegar, pero estamos en tiempo muy atrasados, ¿no? Entonces, si queremos correr, tenemos que aprovechar experiencias de otra gente, de otros países, que se han llevado, que llevan mucho tiempo investigando en este sentido, ¿no? Entonces, no es una cuestión de que no tengamos talento, que talento lo hay, seguro, sino es una cuestión de que no se han destinado en su momento recursos suficientes para que ese talento pudiese desarrollar esto que estamos hablando. Pero esto pasa en todos los órdenes todos los órdenes a nivel industrial, ¿eh? Es decir, los países más desarrollados lo son, pues porque han tenido la visión de fomentar primero el talento interno y luego aprovechar de fichar, hablemos en términos futbolísticos, talento externo, tranquilamente. Tampoco dentro de lo que es la industria no hay, digamos, una segmentación por países. Es decir, aquí el que tiene un talento innato puede ser de cualquier país del mundo, que eso no importa, y el color que quiera. Lo importante es que lo tenga y luego darle los medios suficientes para que los pueda desarrollar. Y eso sí que es muy importante. Y eso aquí, pues en España, tristemente, pues los recursos que se destinan son muy pocos. Entonces, si eres muy bueno y estás un poco loco, pues te metes, creas una sociedad y tratas tú de experimentar por ti mismo. Lo habitual es que alguien descubra tu talento y te diga, no te calientes más, que ya te doy yo lo que sea, y lo que desarrolles, lógicamente, luego va a ser en mi nombre, porque lo que estoy gastando en ti luego tiene que revertir en mi cuenta de resultados, que es de la que estoy sacando el dinero para que tú puedas desarrollarlo, ¿no? Pero no es tanto... ¿cómo decirlo? Bueno, ¿nosotros tenemos talento aquí? Sí, indudablemente. Claro que sí. ¿Haría falta importarlo? Oiga, no. No siempre y cuando creemos el caldo de cultivo para que ese talento se pueda desarrollar. Si no lo creamos nosotros, pues oiga, están los alemanes locos, los americanos lo mismo, los franceses, y cualquier empresa o cualquier país puntero que tenga empresas punteras, pues en recoger todo ese talento, ¿no? Pero sea español, portugués, de donde venga. ¿Vosotros estáis en búsqueda de algún profesional o algún perfil que pueda interesar para sumar en este proyecto? Nosotros siempre estamos en búsqueda de perfiles interesantes. Nosotros tenemos el hándicap de que, aparte de tener gente que técnicamente tenga un componente muy alto, buscamos gente que tenga un nivel de idiomas también importante, porque precisamente para comunicarnos y relacionarnos, y luego que tenga una mente abierta a cualquier tipo de tecnología, de estudio y de cualquier avance que nos pueda aportar. Ahora voy a hacer una pregunta que viene a raíz del COVID, que es: Sovimar tiene en su empresa gente
teletrabajando o es inviable en una empresa como Sovimar? No, nosotros tuvimos en su día, en el tema del COVID, gente teletrabajando, sí. Hay funciones en las cuales no sería necesario estar en la oficina, digamos, pero bueno, serían más funciones burocráticas. Nosotros en el tema del COVID estábamos declarados como empresa esencial y había veces que no te quedaba más remedio que desplazarte al sitio donde fuese. Hay cosas que el teletrabajo es cierto que puede resolver, pero hay otras en las cuales la presencia es fundamental. No, o sea, no hay vuelta de hoja. Repsol, una de las compañías más grandes petrolíferas, ¿qué relación tiene con Sovimar? Bueno, pues Repsol es uno de nuestros grandes clientes porque dentro de los procesos que ellos de refino, del cracking y de la industria petroquímica que se deriva de la destilación del petróleo, pues tiene procesos muy complicados con líquidos muy complejos y muy difíciles de mover, y que ahí es donde nosotros le aportamos nuestra experiencia, claro. Y otra pregunta, nos hemos enterado por fuentes externas que Sovimar ha estado presente en las obras del Santiago Bernabéu. ¿Cuál ha sido el trabajo de Sovimar en esas obras? Al final es el templo del fútbol, vamos. O sea, ¿cuál ha sido el trabajo que ha hecho Sovimar en esas obras nuevas? Bueno, en el tema del Santiago Bernabéu, nosotros lo que no lo aportamos nosotros directamente, pero sí indirectamente, es en todo el tema del césped, todo lo que es el mantenimiento del césped cuando se recoge en su, digamos, en su habitáculo, pues ahí hay una serie de conductos para alimentar la planta para que no se muera. Hay una serie de mezclas que hay que hacer de agua, aditivos, para que esa planta no se muera, y nosotros ahí pues hicimos el diseño de lo que fue, en colaboración con Sener, todo lo que era el trasiego de todos esos líquidos, el transporte y lo que es la dosificación, porque eso también es muy importante. Dosificar el producto en su cantidad justa para que ni la ahogues ni la seques, digamos, ¿no? Y eso fue, digamos, de precisión quirúrgica, ¿no? A ver, como forofos del fútbol, que creo que somos los tres, lo del Santiago Bernabéu es una... Sí, es como obra de ingeniería, yo diría que es de las más vanguardistas que hay en España, seguro, y que yo creo que hay en toda Europa y, si me apuras, en todo el mundo. Sí, los niveles, ya no solamente a nivel la estructura de montaje, estructura lumínica, los cuadros que tiene allí eléctricos son bestiales. En el Bernabéu, con el césped tuvo un problema, justo en donde las láminas cortan, como que el césped como que quedaba un poco oxidado, sí, como que se formaban unas especies de, no sé, que no estaban en las condiciones más óptimas el césped. No sé si aún está en proceso de mejora con la ingeniería agraria. Sí, eso está en proceso de mejora. Bueno, en su día se utilizó, claro, estamos hablando de estructuras muy novedosas. Pionera también, ¿no? No existe nada similar. No existe nada similar. Esto es único digamos, en el mundo. Entonces, claro, tú diseñas en base a unos valores teóricos y en base a unos conocimientos previos que tienes de esos valores teóricos. Pero luego la realidad siempre es puñetera, ¿no? Y bueno, pues escoges una calidad de material que crees que es la mejor, pero luego pues la naturaleza, en este caso el césped, te genera unos problemas
que creías que podían estar resueltos con esta calidad que has metido, pero que ves que no. Y entonces hubo que modificar y ir a calidades más avanzadas, ¿no? Pues por poner un ejemplo, todos pensamos que el acero inoxidable es inoxidable. Pues no, a veces se oxida y se contamina. Y bueno, a pesar de que hay distintas calidades de acero inoxidable, pues hay que ir a otro tipo de material mejor, más caro habitualmente, porque es más escaso. Y bueno, pues eso hace que aprendas también con esa experiencia, ¿no? Entonces, no hay que cargar tintas sobre esas cosas porque, claro, yo las cargaría, pues, no sé, si fuese pues hacer un estadio de los de toda la vida y que, oye, se caiga el tejado abajo. Pues, chico, no, eso es un cálculo de estructuras que ya se han hecho 50.000 y que no hay vuelta de hoja. Pero claro, esto ya es otro nivel. Y estás metiendo a 100.000 personas allí, que no es poco. Entonces, bueno, juegan muchos parámetros y a veces, pues, no te das cuenta de que cómo interaccionan unos con otros, porque eso también es cierto, ¿eh? A muchas veces pensamos, bueno, pues si esto es bueno para una cosa y esto es bueno para la misma cosa, la unión de las dos también será bueno. Pues no, a veces el resultado no es el mismo. Nosotros muchas veces decimos que dos fábricas gemelas llevan, teóricamente deberían llevar los mismos componentes, las mismas estructuras y su comportamiento debería ser el mismo. Pues no, no es el mismo. La misma fábrica en Vigo, su comportamiento no es igual que la misma fábrica puesta en León, por ejemplo. Concho, pues son los mismos procesos, pues sí. Pero resulta que aquella válvula da problemas en León y en Vigo no. Queda a lo mejor mucho recorrido aún por experimentar y sobre todo al ser algo súper novedoso, pues... Sí, sí. En la vida siempre es experimentar y ver y bueno, y estar seguro, ¿no? Yo tenía cuando yo empecé a trabajar, un maestro que decía que el pensar y el creer había que ir a la iglesia. Y la vida era ver lo que hay. Y claro, cuando estás en unas obras tan importantes, aquello que decía, no, es que yo pensaba que... No, eso no vale. No. Piensa, pero yo de aquellas, haciéndole caso, yo cuando voy a crear, voy a la iglesia, me arrodillo y allí creo y pienso y hago todo. Pero luego la vida, aunque también hay que creer en la vida, no hay que tal. Pero bueno, sí es cierto que hay que tratar de ver lo que hay, los pros y los contras, y tratar de acotar lo más posible esos problemas que puedan surgir. Y aún así todo surge. Ahora vamos a entrar en una sección que nosotros le llamamos tiroteo. ¿Dominas el inglés? Sí. Sí. ¿Nivel top? Nivel medio alto, diría yo. Medio alto. No, top, no me atrevo. Y luego, por hacer el chiste, si es bajito y se deja, a ese le domino seguro. Vale. ¿Tus principales proveedores de dónde son? Principales son alemanes y finlandeses. Vale. Luego, esta es una... ¿Cuánto factura Sovimar Metal? Sovimar Metal factura, el último año estuvo en 8 millones de euros. Vale. ¿Cuáles crees que van a ser los puestos de empleo más afectados debido a la inteligencia artificial? Sobre todo los puestos de baja cualificación. Puestos en los cuales no necesites una preparación o una cualificación muy extrema, ¿no? Pues no sé, por ejemplo, por hablar que antes mencioné lo de los soldadores, pues un soldador que tenga una técnica muy normalita, pues probablemente ese puesto no exista. Ahora, hay soldadores para muy buenos y que necesitan soldar muy
materiales muy buenos y ese sí que tiene que saber. Ese no desaparece. ¿Cuál es la persona más famosa que tienes en tu lista de contactos? La persona más famosa que tengo en mi lista de contactos, pues te lo voy a decir, es el primer ministro de Malta. Sí, señor, mi madriña. Y para finalizar, ¿qué oportunidades ves para el crecimiento futuro de Sovimar? Sovimar hoy por hoy no tiene límites de crecimiento. No hemos visto el techo. Seguimos creciendo y seguimos desarrollándonos, y la verdad es que no le vemos techo a la hora de crecer. Si no vamos por un lado, vamos por otro, pero siempre mirando al frente. Y luego porque tenemos un staff humano muy potente, y creo que eso es fundamental, porque no somos modestos en nuestro tratamiento, pero somos muy ambiciosos en lo que es el crecimiento profesional, y no le vemos, no vemos techo por ningún lado. Pues que esa ambición siga, Alfonso. Ha sido un placer tenerte hoy con nosotros y muy agradecidos de que estuvieras hoy aquí. Muchas gracias a vosotros y encantado, cuando queráis.